Bueno, buenos días, autoridades universitarias, profesores, estudiantes y público en general. Les doy la bienvenida a esta conferencia enmarcada en las actividades de conmemoración del Bicentenario de la Independencia y organizada por la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, así como por la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. Como conferencistas contaremos con el magíster Sebastián Altamirano Pacheco y con el licenciado Darcy Navarro Corrales. Ambos docentes trabajan en el Departamento de Filología Clásica de esta casa de estudios, donde no solo se enseña e investiga sobre temas de lengua, literatura y mitología en la antigüedad, sino también sobre su proyección hacia nuestro entorno en la Costa Rica actual. Ejemplo de ello es justamente la siguiente conferencia, titulada Elementos de retórica monstruosa en dos leyendas costarricenses, el Cadejos y la carreta sin bueyes. Sin más preámbulo, cedo la palabra a los expositores. Muchas gracias, Roberto. El día de hoy vamos a comentarles sobre algo muy interesante en este contexto precisamente del Bicentenario. El título de la conferencia alude a la retórica como una herramienta que nos va a permitir comprender ese tipo de relatos que nos han llamado tanto la atención. ¿Qué entendemos por retórica? Bueno, definitivamente la retórica es una herramienta que nos facilita la comprensión de lo que es un relato, un discurso, distintos elementos que podemos vincular con la literatura. Una leyenda guarda relación de alguna manera con un relato y es lo que pretendemos el día de hoy exponerles y comentarles. Inicialmente vamos a hablar sobre algunos elementos teóricos, un preámbulo teórico de referente sobre la retórica y después ya el compañero Darcy tendrá la oportunidad de profundizar de lleno sobre las leyendas formalmente que fueron seleccionadas para el día de hoy en esta conferencia. Inicialmente, Anaxímenes de Lámsaco. ¿Quién era Anaxímenes de Lámsaco? Fue un rétor en la antigüedad, en el mundo griego, quien dio una particularidad a lo que era la retórica. Aristóteles tal vez es el más famoso referente, quien nos estableció la diferencia de cómo podíamos comprender los géneros retóricos, el famoso deliberativo, también tenemos el epidíctico con varios nombres, conocido como demostrativo o el género de exhibición y el judicial. Tres categorías principales que nos comenta Aristóteles. Sin embargo, Anaxímenes tiene la particularidad de distinguir en especies. ¿Qué son especies? Subdivisiones de cada uno de estos referentes de la retórica. La especie que más interés pudiera generarse de alguna manera, en realidad son dos, el encomiástico y la vituperación, y pertenecen al género demostrativo. Si bien el género deliberativo y el judicial pueden ofrecernos elementos para comprender las leyendas y en general la retórica, la recomendación es buscar de alguna manera integrar los distintos elementos de cada uno de los géneros retóricos. Propiamente el demostrativo con esta división nos ofrece lo que es un encomio, una alabanza, hablar bien de alguien o de algo, y por otro lado lo contrario, hablar negativamente sobre un sujeto o alguna especie de objeto. Concretamente, estos elementos que nos ofrecen a nivel de especie se pueden exponer de mejor manera con un elemento ilustrativo y de ahí sirve la descripción de los personajes, el contexto y demás componentes que podemos tener. Si consideramos sumado a este tema de las especies, las herramientas que también Anaxímenes nos ofrece, es muy interesante poder dilucidar de alguna manera que si bien la extensión juega un papel importante en los relatos, no es el único elemento destacado. Por eso vamos a también señalar, inclusive como mayor elemento o principal herramienta, la amplificación. La amplificación es algo muy llamativo y en el mundo antiguo fue un recurso muy frecuente que se podía generar. ¿Qué estamos hablando de amplificación? Bueno, ya lo había mencionado Anaxímenes de Lámsaco. Con esta idea lo que nos genera es incrementar de alguna forma lo que corresponde propiamente al objeto, tratar de dotarle de cualidades en una mayor medida, por decirlo de una forma. Sin embargo, la retórica Aterenium, y cuando les hablo de Anaxímenes de Lámsaco, es aproximadamente entre el siglo III y siglo IV antes de Cristo.
Cuando hablamos de la retórica ad Herennium, es un texto que se compone durante el siglo I antes de Cristo en el contexto romano. Guarda referencia con el texto previo, de alguna manera sí. Lo más llamativo es que nos menciona el pathos, las emociones. La retórica ad Herennium, cuyo autor es anónimo hasta el momento, destaca cómo las emociones tienen un papel muy importante en lo que es la exposición retórica. Y para poder incrementar esas emociones, se recurre a un elemento en particular que es la hipérbole, conocida popularmente como hipérbole, en terminología latina, la superlatio. ¿Qué se nos da a entender con la superlatio? Una exageración de algunas de las cualidades. Y si vamos a hablar de cualidades, necesitamos ubicarnos en qué tipo de relato podemos presentar al nivel de exposición. Y es precisamente lo que, para poder comprenderlo mejor, nos ofrece la retórica clásica con tres autores: Teón, Aftonio y Hermógenes. Estos tres autores van a ser posteriores. Concretamente, Hermógenes de Tarso se considera un aproximado del siglo II después de Cristo. Hay quienes consideran la época de Marco Aurelio. Teón sería un autor ubicado, un profesor de retórica en el siglo III después de Cristo, y Aftonio en el siglo IV después de Cristo. La tradición retórica va incrementándose con el paso de los años. Sin embargo, hay una circunstancia muy llamativa: los progymnasmata. ¿Qué era este elemento? Se denomina para el ejercicio retórico que principalmente se exponía en las escuelas. Era un medio de aprendizaje y de práctica para que los estudiantes de retórica pudieran componer discursos y a su vez analizar los discursos de otros compañeros. Es una herramienta de composición y análisis literario que se utilizó en este contexto. De los autores, esos progymnasmata, los tres autores van a referirse a los mismos, sin embargo, guardan algunas diferencias. La fábula, relato, cría y descripción son solo 4 de estos ejercicios retóricos. ¿Qué relación podríamos tomar con la fábula vinculándolo a una leyenda? Definitivamente que es una narración. Y también el tema o más llamativo que pudiéramos generar, el mito. Un mito es una narración, es un relato, es una secuencia de acciones que guardan un vínculo entre sí. La fábula tal vez nos llama más la atención y estos tres autores la definen como un relato falso que tiene una enseñanza, la famosa moraleja. La fábula, al ser breve, nos está caracterizando que no podemos extendernos mucho en esta circunstancia, y un relato, quizás dentro de la definición que ellos nos ofrecen, puede ser más extenso que una fábula. Hay otro término que es la cría. Al revisar esta referencia retórica, la cría es un tipo de composición en la cual se destaca el papel de un personaje en específico, y por un momento podríamos pensar que la cría nos ofrece utilidad también para lo que es el análisis de las leyendas costarricenses. El problema con la cría es que es muy breve, y aquí es donde va a jugar un papel muy importante el desarrollo posterior de la tradición, cómo se ajusta, por decirlo de una manera, el relato, si tiene un origen en otro continente o región, y por la tradición puede pasar a ofrecernos ciertos ajustes a lo que es la región en la cual se expone en este momento el relato. La cría de repente puede que ofrezca uno de estos elementos, pero la descripción no podemos dejarla de lado. Si bien la descripción puede ser un relato específico o una variante retórica, también es un elemento que podemos integrar en cualquier tipo de exposición, y la descripción se enfoca en las cualidades de los personajes o de los objetos, lo cual es muy pertinente a la hora de hablar de una leyenda formalmente. Si tomamos en cuenta estos 4 términos, ejercicios, el relato quizás es el que más nos llama la atención. ¿Por qué? Bueno, Teón nos hablaba que hay 6 elementos en el relato, y esos son muy importantes. ¿Cuáles van a ser los 6 elementos que él llama estoigeia, un término griego para referirse a elemento o componente? Bueno, el primero es el personaje. Necesitamos un personaje que nos permita hacer una especie de vínculo en quien está ejecutando las acciones. Y las acciones son necesarias en una narración. Nos permite comprender qué es lo que está pasando. Y debido a ello, el segundo elemento es el hecho como tal, lo que en griego se denomina pragma. Necesitamos más para poder comprender una narración. Y el tercer elemento es el lugar donde se ubicó ese tipo de acción que realizó el sujeto. Y el cuarto elemento es el tiempo. ¿Cuánto fue la duración?
Si fue en la mañana, si fue a mediodía, si fue en la noche, todas estas circunstancias van a influir. Hay un quinto elemento que es el modo, la manera como se va a presentar. Y el último elemento que nos habla Teón es la causa. ¿A qué se debe o cuál es la necesidad por la cual el personaje debe actuar de esta manera? Todos estos elementos de Teón se podrían a su vez destacar con una categoría que Hermógenes de Tarso destacaba dentro del relato. Si bien Teón habla de los elementos, es Hermógenes quien nos cita lo siguiente. Hay 4 tipos de relatos. El relato mítico, cuyo protagonismo y ubicación es in illo tempore y algún dios o algún personaje de la mitología. El relato histórico, el cual permite comprobación o tiene mayor posibilidad de ser comprobado por distintas fuentes. El tercer tipo de relato es el llamado ficcional o también considerado dramático. ¿Por qué? Se expuso mucho desde la teoría antigua en la referencia con el teatro. Muchos de los personajes eran invención de cada uno de los dramaturgos, si bien podían tener alguna inspiración previa, eran personajes completamente ficcionales. En la mayoría, algunos casos, creo que el mejor referente tal vez pueden ser las comedias de Aristófanes en la Comedia Vieja, cuyos personajes son ficcionales. Puede tener alguna inspiración o inclusive hay personajes históricos como un Creón que podrían de alguna manera tal vez explicarlos como una especie de parodia por el trasfondo cómico que tiene. Sin embargo, abundan personajes ficcionales. Los del mito son parte de una tradición. Tenemos 3 tipos de relato que nos ofrece Hermógenes de Tarso, pero el cuarto es muy llamativo, el relato privado o civil. Y creo que este relato es el que nos puede llamar más la atención porque es el que nos permite vincularnos con un tipo de ámbito mucho más concreto de lo que es la región. Involucra personajes no tal vez legendarios en un aspecto mítico, no absolutamente ficcionales, y dentro de las definiciones de relato que estos 3 autores suelen mencionar es un hecho que aconteció o que se admite como acontecido. Uno de los principales elementos también en la narración es la verosimilitud que puede ofrecer el relato. De manera que la retórica nos ofrece estos tipos de componentes para comprender de alguna manera cómo se puede crear un relato. Y cuando hablo de crear hay una palabra clave, la poiesis. La poiesis en el concepto antiguo de la creación. Y le cedo la palabra a Darcy para que nos pueda referir de mejor manera propiamente ya cada uno de estos relatos. Muchísimas gracias, profesor Sebastián, por esta esquematización al respecto del género epidíptico. Y muchísimas gracias también al profesor Roberto por la presentación. Simplemente recordarles a las personas que nos acompañan en este momento que pueden interactuar con nosotros formulando alguna pregunta o alguna duda que tengan a través de los comentarios del Facebook, del decanato de nuestra escuela. Conviene, antes de ingresar en el contexto de las leyendas enmarcadas dentro del género epidíptico, hacer unos prolegómenos, señalar algunas pautas iniciales que nos van a ir dando el camino, nos van a ir abriendo la brecha en relación al estudio amplio que vamos a realizar, más profundo, ¿verdad? En este caso vamos a hacer una mención de cómo opera la retórica monstruosa. Es aquella, como definición, que apela a las emociones en el oyente, buscando, desde luego, conmoverlo, buscando, desde luego, señalar alguna fealdad, algún peligro o algún vituperio, como lo explicó muy bien el profesor Sebastián, que opera igualmente el género epidíptico y sus respectivas especies. En ese sentido, cabría señalar, en primera instancia, que la palabra monstruo hemos convenido en señalar que acepta posibles formaciones. En primera instancia tenemos la palabra en latín moneo, el cual alude al hacer ver, señalar, demostrar. Esto va a ser esencial, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante, cuando desarrollemos la figura del cadejos, cuando desarrollemos la figura de la carreta sin bueyes. Esas son las leyendas que hoy nos convocan. Además, contamos con la palabra monstrum, lo cual remite a un prodigio o a un hecho prodigioso. Adicionalmente, podemos señalar que esta palabra tiene una familia léxica amplísima. Voy a señalar, por ejemplo, monstrifer,
lo cual quiere decir en latín el que produce monstruos o lo que produce monstruos, monstrificalis, que parece un monstruo, y monstrígena, es decir, engendrado de un monstruo. ¿A qué nos remite todas estos temas? A que el monstruo, en un sentido bastante amplio, es todo lo que está fuera del orden lógico y estético, provocando asombro y temor, al mismo tiempo que advertencia, teniendo un sentido comunicacional, es decir, anunciando un peligro. Esto es una introducción. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el enlace que amalgama el tema de la retórica con la poética? Pues bien, lo que nos señala en su trabajo López Eyre en relación a la retórica clásica. Y él señala el punto de partida en el encomio de Helena, el cual contiene, así lo señala, el acta fundacional de la retórica y de la poética. En este sentido es importante tener en cuenta que la palabra no está hecha para filosofía, dice nuestro autor, sino que más bien para orar, deleitar y persuadir. La palabra o el lenguaje, si se prefiere, es tan solo un poco fiable o muy poco fiable para filosofías. Como fundamento psicológico, arrastra las almas. En este sentido, sí, es el que nos vamos a enfocar sobre todo en esta conferencia, ya que la palabra es acción que mueve, conmueve, seduce, persuade y hace cambiar de opinión al auditorio o al prójimo. Lo que señalaba el profesor Sebastián también. Es decir, la palabra logos no sirve para reproducir la realidad, y esto es fundamental, y lo vamos a ver en asociación con el texto que vamos a señalar a continuación de Todorov, Introducción a la Literatura Fantástica. No sirve para reproducir la realidad, ni para transmitirla a los demás, pero sí para actuar sobre los individuos de una colectividad, convenciéndolos y haciéndoles cambiar de opinión, mediante el discurso retórico o mediante la conjuración de las almas, como si realmente la palabra fuera un fármaco o un hechizo, a través del discurso poético. Esencial, ¿verdad? Igualmente, vamos a hablar de una literatura retorizante. En este sentido ya nos vamos aproximando un poco más al tema de las leyendas y la retórica, en el sentido de señalar lo que Aristóteles nos dice sobre los auditorios. Aristóteles, como estudiante avanzado, ¿verdad?, aventajado de todos los demás, se dio cuenta de que era más sencillo adecuar el discurso por parte del orador o por parte del expositor a un auditorio antes de que el auditorio se adecuara cada una de las individualidades a un solo orador. Esto es fundamental. En ese sentido hablaríamos de que el auditorio se predispone, según sus emociones, a escuchar un tipo de discurso, en este caso, discurso epidíptico que trata sobre monstruos. O en nuestro caso, efectivamente, sobre leyendas. La literatura y la retórica han compartido un rasgo muy importante, y esta es la representación verosímil de la realidad. La literatura retorizante es entendida como aquella que utiliza los modelos y esquemas preceptivos de la retórica, con el fin de ser persuasiva y generar emociones a través de la argumentación discursiva. Estos son algunos prolegómenos antes de ingresar en nuestro análisis con respecto a propiamente a las leyendas. En este sentido, y ahora sí, introduciendo el tema de fondo, podríamos decir, y en palabras del compilador costarricense Elías Celedón, que hace una introducción a las leyendas costarricenses, que estas se enmarcan, al menos el Cabejos y la Carreta sin Bueyes, dentro de la categoría de leyendas de magia. Hay una distinción, hay leyendas de los animales, leyendas de la tierra, leyendas de la religión. Estas son las leyendas de magia, centradas en apariencia, en los espectros. Esto es muy importante. A estos espectros en Costa Rica le van a ser llamados espantos, con el fin didascálico, ¿verdad? Donde van a ser con un fin, como lo dijo el compañero Sebastián, un fin moralizante, un fin educativo, inclusive pedagógico, es decir, didáctico, ¿verdad? Al mismo tiempo, de servir como advertencia a quienes transgreden los límites de la moral y del tiempo.
El espanto tiene un origen primigenio, lo señala Elías Celedón, originario de todos los mitos indígenas, esto es en América precolombina, razón por la que se explica su gran difusión a través de toda Latinoamérica. Y es fácil, ¿verdad?, de rastrear, por ejemplo, la leyenda de La Llorona, por ejemplo, en México, ¿verdad? Tenemos un Cabejos también en Chile, en Guatemala. Esto es producto de que hay un sustrato indígena, ¿verdad? Por ejemplo, también teníamos el tema de la Torrevieja, también es bastante extendido. Generalmente la leyenda de espanto describe la condena, la transformación o maldición que recae sobre aquel personaje que osa desafiar a Dios y a sus leyes. Esto es fundamental. En los dos casos que vamos a tratar el día de hoy, se logra identificar este tipo de condena. Adicionalmente, Elías Celedón señala que con el auge de los estudios mitológicos y religiosos impulsados por el romanticismo del siglo XIX, buena parte de los acervos orales en donde solían habitar los monstruos comenzaron a ponerse por escritos. Así se volvieron literatura, es decir, una literaturización del mito. Esto es fundamental también. Partamos del hecho de que en principio era una transmisión oral la que primaba con respecto a las leyendas. Adicionalmente, es importante señalar este tema de Todorov porque nos va a generar un puente, ¿verdad? Un tránsito entre lo que es la leyenda y la retórica. Todorov coincide con Borges, ¿verdad?, al señalar que el discurso literario no puede ser verdadero o falso, sino que puede ser más válido que con relación a sus propias premisas. Por eso mismo el texto literario participa de una tautología, es significante a sí mismo. El símbolo poético se significa esencialmente a sí mismo, en su relación con el poema. Es decir, la literatura se crea a partir de la literatura. Caeríamos en un error al señalar que la literatura refleja, ¿verdad?, ciertas cosas coyunturales de un momento histórico. Ciertamente está enfrascada o está imbuida en un contexto específico, pero no quiere decir que en dado caso esta sea una reproducción genuina y original de una realidad, sobre todo cuando estamos hablando de un tema como lo fantástico. En Introducción a la Literatura Fantástica, Todorov va a decirnos que lo fantástico hay que estudiarlo en relación con cada una de las obras en particulares y no desde un punto de vista del género. Esto es una advertencia, ¿verdad?, que se nos hace desde el inicio, ya que el primer rasgo por ejemplo, del género fantástico o de lo fantástico en las leyendas es el primer rasgo señalado en un determinado empleo del discurso figurado. Lo sobrenatural nace a menudo del hecho de que el sentido figurado es tomado literalmente. Aquí viene cierta confusión de algunos momentos. En realidad, las figuras retóricas están ligadas a lo fantástico de diversas maneras y es preciso distinguir estas relaciones. ¿Cuál es la principal? En nuestro caso, ya lo señaló el profesor Sebastián, la amplificación. En un segundo caso, y son tres, existe una relación entre las figuras retóricas y lo fantástico, señala Todorov, que vuelven entonces efectivo el sentido propio de una expresión figurada. Finalmente, las diferentes relaciones observadas entre lo fantástico y el discurso figurado se esclarecen recíprocamente. Y si lo fantástico utiliza a continuación las figuras retóricas, es porque encuentra en ellas su origen. Estas son cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer el análisis más profundo, ya propiamente de las leyendas que nos atañen. También conviene señalar desde el puro comienzo que para nosotros, al menos en el contexto latinoamericano y costarricense, existió una doble vía de ingreso digamos, de tipo de influencia, no solamente de la leyenda, sino también de los esquemas epidípticos retóricos de la antigüedad clásica. En este caso tenemos dos ejemplos, o traemos a colación dos artículos que nos señalan esto. En principio, José Ricardo Chávez, ¿verdad?, nos señala en Monstruos Fantásticos de la literatura costarricense, como por ejemplo el Cabejos tiene su origen en la transfiguración de los chamanes y nahuales.
en animales como un jaguar, perros, coyotes, etcétera, para ejercer funciones religiosas y funerales. Es decir, los chamanes se disfrazaban, ¿verdad? Se transfiguraban y se convertían en un psicopompo, ¿verdad? Acompañando al muerto. Esto es fundamental también con el tema de las emociones. En el caso de la emoción más evidente sería el temor, ¿verdad? La que nos provocaría el tema de las leyendas. Adicionalmente, nos señala José Ricardo que, coincidiendo con las primeras recolecciones históricas del siglo XIX en América Latina, esta tradición se mantiene viva gracias a la transmisión oral, sobre todo en el contexto más rural. Y esto es esencial. También habría que hacer una distinción o una categorización entre las leyendas urbanas y las leyendas más rurales. En este caso, bueno, son leyendas antiquísimas que realmente lo que valdría decir el caso es que en todo momento se enmarcan dentro de la ruralidad. Y ya lo vamos a ver cuando hablemos del contexto, tanto espacio-temporal. Una gran variedad de figuras mitológicas del acervo popular, verdaderos símbolos coloniales del mestizaje cultural, pues en algunas de ellas se supone un trasfondo prehispánico. Por ejemplo, la Llorona y la Cegua, ya lo habíamos señalado, con un influjo europeo posterior que añadió nuevas formas y rasgos. ¿Cuáles son esas nuevas formas y rasgos? Bueno, el cristianismo. Va a aparecer aquí ya la figura no tanto monstruosa de algún ser gigantesco, por ejemplo, desmesurado, sino más bien la figura del diablo, en las leyendas llamado Pisuicas, ¿verdad? Ya lo vamos a observar en algún momento. Por otra parte, tenemos la otra vía, que es la que nos señala la profesora Ivonne Robles, al señalarnos que, de acuerdo con el análisis de los postulados de Edmund Cross, la mentalidad medieval y sus proyecciones hicieron por antonomasia un híbrido en la figura del monstruo. Y esta iconografía pobló el Nuevo Mundo, ¿verdad? Esta es la otra vía de ingreso hacia Latinoamérica de parte de lo monstruoso y de lo retórico. Los temas de deforme, de exceso, de maravilloso, convocan la forma de un monstruo o de lo satánico. Y aquí ingresa la parte más, como les señalaba, cristianizada. En este contexto, lo híbrido y lo monstruoso se asocian con las otras faunas y las otras religiones en el complejo proceso de conquista y colonización. Ciertamente, coincidimos en estas opiniones. Este es el tránsito que hubo que pasar antes de entrar en materia de las leyendas propiamente. Y en principio, ya lo había señalado el profesor Sebastián, la verosimilitud va a operar como un argumento fundamental para la persuasión y va a ser efectivo porque lo verosímil es todo aquello en lo cual las personas mantienen en su memoria bastantes ejemplos. En este sentido podemos señalar que los exemplum, ¿verdad? Es la figura que nos va a servir en este momento para ilustrar esta situación. Funciona como un argumento y es fácil de dilucidar con cualquier persona que nosotros conversemos y que haya tenido algún encuentro con un perro a la vera del camino, ¿verdad? En una noche o una trasnoche, nos va a dar casi siempre el mismo relato, ¿verdad? Que un perro con cadena lo acompañó hasta su casa y que no sabía qué era aquello. Claro, en un contexto de la transgresión en el momento de ciertas normas, como lo puede ser la ebriedad, como lo puede ser el andar haciendo algún daño por las noches. También el contexto es muy importante, vamos a señalar más adelante el tema de la noche, ¿verdad? Como esta también es propedéutica para que dentro del género epidíptico se desarrolle lo fantástico, se desarrolle lo monstruoso. Es decir, también podemos señalar que Aristóteles nos dice que contemplar imágenes fieles, inclusive de las formas repulsivas, es atractivo, ¿verdad? Todo esto va a conjugarse para lograr el efecto de verosimilitud y para, además, señalar los muchos ejemplos. Otra forma en la cual se manifiesta el exemplum es
la gran cantidad de relatos que tenemos sobre un mismo tópico, sobre un mismo tema, ¿verdad? En este caso, el Cadejos lo tenemos a lo largo y ancho de la mayoría de países latinoamericanos. Otra de las cosas que interviene en el relato legendario, podríamos decirlo, del Cadejos, son los epítetos. Estos funcionan en el campo de la expresión para acentuar el carácter de las cosas. Y ahorita más adelante les voy a leer algunas de las partes de la leyenda propiamente para que entendamos cómo los epítetos también acentúan, explican, ¿verdad? Se conforman de manera adjetiva, amplificativa inclusive, para señalar advertencia, para señalar temor, miedo y demás. En el caso del Cadejos, ¿verdad? Se le señala que es un perro bastante velludo, negro, con pelaje negro, ¿verdad? Con ojos chispeantes, con cadenas y demás. En las figuras tenemos una variable excepcional y bastante curiosa, ¿verdad? Tenemos dos cadejos, uno blanco y uno más oscuro, que se nos muestra sobre todo en Chile y Guatemala, ¿verdad? Uno actúa como si fuera aquella dicotomía entre un ángel bueno y un ángel malo. Cuando el cadejo dañino quiere entrar en acción, el cadejo bueno lo repele, ¿verdad? Esto es interesante dentro de la narrativa del Cadejo. Por último, podríamos señalar del Cadejo que existe la manera de los símbolos, ¿verdad? En las que aporta una fuente inagotable de significados. En este caso, la alegoría queda un poco más de lado. Preferimos encauzarlo a través de los símbolos, ya que tiene un afán esclarecedor. Y las aproximaciones simbólicas ciertamente son más ricas porque, por ejemplo, en el arte se apoyan en las estructuras mentales configuradas, claro está, por los recuerdos de los seres humanos. Entonces creemos que aquí hay una beta aún más amplia, ¿verdad? Que nos ilustran una figura monstruosa. ¿Cuáles? Por ejemplo, del acervo mítico grecolatino, por ejemplo, a través del puente que planteábamos con anterioridad. Bueno, Cancerbero, ¿verdad? Tenemos ahí la imagen, la figura de un perro, diríamos hasta, bueno, del inframundo, un perro peligroso que nos muestra excesos, ¿verdad? Nos muestra hibridación, nos muestra un pelaje oscuro, con una cola larga, serpientes, y que se comporta en cierto sentido hasta como un acompañante de las almas al inframundo. En este caso, la misma función la cumple nuestro Cadejos de esta parte del mundo. Y adicionalmente tenemos a la figura de Licaón, quien es reconocido en la leyenda de Ovidio en sus Metamorfosis como el primer ser humano que se transforma en un hombre lobo. Esta transformación se da producto de un sacrilegio que intenta hacer Licaón con Júpiter una vez que él se muestra escéptico, no lo acepta, ¿verdad? No lo reconoce, y le intenta dar partes desmembradas de un cuerpo de un esclavo que él tenía para probar si realmente Júpiter era un dios o no. Evidentemente Júpiter se entera de esta treta y lo combina a transformarse, a vagar como las bestias. En este sentido, la palabra que ata, ¿verdad? La maldición, también va a jugar un papel importante en nuestras dos leyendas del día de hoy. Quería señalarles con respecto al Cadejos, y esto es muy valioso de parte del compilador Elías C. León, ya que nos señala bastantes variables. Entonces tenemos 3 hasta 4 versiones de una misma leyenda, y la cual nos aporta diferentes variables en torno a la forma. Se ha hecho un análisis exhaustivo en el pasado sobre el fondo de las leyendas. Por ahí podríamos recordar a Luis Ferrero, podríamos recordar a Joaquín García Monge, inclusive a Carlos Luis Sáenz, ¿verdad? Señalando a propósito del 9 de septiembre, cómo este tipo de leyendas fue destinada en principio hacia un público infantil. Sin embargo, el mismo Elías Celedón se percata de que en principio él, cuando está recogiendo la mayoría de leyendas, el público
meta se transforma y pasa a los adultos, ¿verdad?, más interesados en estos temas, tal vez por el aspecto moralizante y no tanto de fábula, ¿verdad? Y se deja de lado. Carlos Luis Sáenz también se entera de esto, ¿verdad? Se percata y hace la advertencia de que sería bueno, en ese sentido, no dejarlo todo hacia el público infantil, porque en algún momento esto podría conllevar cierto tipo de ligereza. Es como él señala en su ensayo de 4 temas del folclore costarricense, 4 tópicos del folclore costarricense. Y él lo rescata, ¿verdad? Y dentro de estos 4 tópicos, él señala el Cadejos y señala la carreta sin bueyes. Bien, en una de las versiones que tenemos de Elías Celedón sobre el Cadejos, me parece fantástico, y voy a leer toda esta primera parte porque básicamente cabría como una mención o como una escripta de la teoría literaria sobre la leyenda. Es tan magnífico la recopilación que se hace que podríamos decir que una leyenda debería de construirse con esto, ¿verdad? Con estos insumos. Y voy a leer textualmente lo que dice la leyenda recogida de la oralidad. Es importante señalar que la mayoría de leyendas se describen en primera persona o como un testigo. En este caso, inicio. Desengáñese usted, desengáñese, insistía el tío. En el fondo de toda tradición reside una regla moral y universal. Y la prueba se desprende de la popularidad que alcanzan. Hay sin duda cuentos mejor forjados y más entretenidos que se olvidan mientras perduran las leyendas mal perseguidas y hasta imprecisas. La causa de este fenómeno es que responden a un dictado que vive en toda conciencia, sea primitiva o sea civilizada. Tan convencido estoy de mi tesis que cierto estoy de que si usted hace circular en Alemania o en Francia nuestra conseja popular del Cadejos, acabará por naturalizarse allí al lado de Caperucita y el lobo. Maldito el principio de moral que evoca este cuenterete, señala un interlocutor. Pues amigo mío, todos sabemos que encarna el respeto filial y la veneración que debemos a las órdenes de nuestros padres. En esto va a radicar ciertamente el quid de nuestra leyenda. Y continúo. Los animales han sido en todo tiempo propicios para supersticiones, sin hablar de los tiempos antiguos en que muchos de ellos merecieron medrosa adoración en pueblos adelantados como el egipcio, ni remontarnos a la serpiente del paraíso que perdimos por ella, ni detenernos en la Edad Media, andada a encontrarnos los diablos en cualquier figura más o menos patuda o repugnante. Claro, tenemos al fisiólogo, ¿verdad?, donde nos habla precisamente de las figuras monstruosas medievales. En nuestros tiempos, en su propia casa, en usted mismo, encontrará quizás demostración de eso. Un graznido de lechuza le da escalofríos al más pintado. Pocos se atreven a matar un gato. Bueno, estas cuestiones de antes. El cuyeo sigue perdiendo caminantes. Las cornejas o tortolitas presagian la muerte, lo mismo que los grillos y las mariposas negras. Los gallos anuncian temblores y cantan a deshora. Ven los perros y aúllan a los demonios. Se dice de un pájaro que guía al león, y aunque ninguno lo ha visto, los chicos juran por el mico malo. Bueno, aquí es toda una teoría literaria, ¿verdad?, de la leyenda, sobre todo de magia, ¿verdad?, de transformaciones y de maldiciones. Esta es una de las versiones que tenemos de Elías Celedón. Más adelante se nos señala, y ya podríamos aquí mencionar algunos de los temas de los epítetos, cómo estos dos compadres que están hablando, uno le dice al otro, pues bien, este que aparece tirando a lobo o a perro, recordemos a Licaón, recordemos a Cerbero, cargado de mechas negras, tan sumido en la tarea de aterrorizar con sus miradas ardientes, como si vinieran del fondo de una diabólica conciencia, se llama Joaquín. Bueno, este es un tema interesante, ¿verdad? Se describe la leyenda en torno a la ciudad de Cartago, tan proclive, ¿verdad?, al tema de las leyendas, y esta precisamente nos señala la deslealtad que tiene un hijo para con su padre,
en el sentido de que no lo obedece, anda en huelgas, anda descarriado, ¿verdad? Y en algún momento este padre lo conmina a vivir como un animal, como un monstruo. ¿Por qué? Claro, los seres monstruosos están íntimamente relacionados con los instintos, los bajos instintos, y esta persona en vida se está comportando como un animal prácticamente. Más adelante tenemos otras versiones, voy a señalar dos para cada una, ya vamos a ir dando cierre con el Cadejos, que para mi gusto, para el gusto de los investigadores, resulta hasta un poco más atractiva en el sentido de que existe todo un intertexto bastante interesante que podríamos señalar, y es el que la transformación en un perro con cadena se va a dar en un sacerdote. Esto es interesante. Dice un interlocutor: lo que más temía yo era la aparición real del Cadejos. Personas graves dignas de crédito, y aquí vamos al tema de la verosimilitud y al ejemplo. Hay muchas personas que lo han visto. Dan crédito. Habíanme asegurado de que ese ser misterioso y formidable, estamos hablando de los epítetos, y estamos hablando de lo que dijimos con el tema de la etimología, misterioso y formidable, acompañaba a los viajeros en los caminos desiertos, como guardián, lanzando balidos de oveja a cada instante, señalándole los pies hendidos y mirando al hombre sin cesar con ojuelos como brasas, que lavan la sangre de las venas de cualquiera. Me engañaba ciertamente, dice el padre, está hablando con un perigrés, al decirle que aún él no había recuperado su tranquilidad cuando vio aquel animal, al cual distinguí por un momento a la luz de un relámpago, con su cuerpo de perro y largos pelos lanudos, cola extraordinariamente larga y ancha, brillante de ojos y pies de cabra. Le hablo de este modo. Ahí estamos nuevamente, ¿verdad? Teniendo epítetos, símbolos que nos remiten a Licaón, nos remiten a Cerbero. Y en algún momento, y esto sirve quizás como un prolegómeno, ¿verdad? Para la transformación, o como una precuela de lo que va a ser la transformación de el Cadejos. El padre está contándole a su ferigrés cómo él fue que se transformó en el Cadejos, y le dice así, y es aquí donde entra el tema de la maldición y del sacrilegio. Pintaba a Dios terrible, amenazador, con el ceño fruncido y dispuesto siempre a castigar a los que no le pagaran al clero diezmos y primicias. Recordaremos en este caso, ¿verdad?, el pecado de simonía. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el sacrilegio. Una noche como esta, lleno de horror mi espíritu ante la monstruosidad de mis acciones, dice el padre, clamaba para que me regenerase y reparara el mal causado. Pero una voz del cielo le dice: tu vida ha sido desastrosa, has llenado de males este pueblo y cambiado con tu conducta sus virtudes en vicios. Donde había sonrisas hay llanto, donde paz, escándalos, donde pureza, corrupción. Serás ejemplo vivo del castigo celestial, arrastrando desde hoy la vida de los animales, odiado y temido de los hombres, y no presentándote jamás a la luz del día, sino entre las tinieblas de la noche. Muy interesante, ¿verdad? Lo vemos como una precuela quizás de lo que encontramos en Francisco de Asís sobre las florecillas, ¿verdad? El tema, el libro, el título de Florecillas, la conseja que nos cuenta de Francisco de Asís y el lobo, cómo él lo transforma más bien en una persona, bueno, lo transforma en un lobo bueno, reclamándole por qué era un lobo tan malo al comerse los ganados del pueblo y al destruir las cosechas en general del pueblo. Aquí más bien donde se nos señala esta oración es de Francisco de Asís. Lo que pasa es que se está introduciendo en el texto como el causante contrario de lo que son las virtudes, porque le señala la voz del cielo, donde paz, escándalos,
donde sonrisas, llanto, donde pureza, corrupción. Por lo tanto, ahora vas a hacer un ejemplo del castigo celestial. Se transforma el sacerdote en lobo. Es la precuela, ¿verdad? De lo que Francisco de Asís en Florecillas nos describe del encuentro que tuvo con el lobo. Bien. Ahora, vamos, bueno, esta es parte de la bibliografía que utilizábamos para señalar el tema del ejemplo, ¿verdad? Lo tomamos de Retórica de la Imagen e Imágenes Míticas del profesor Henry Campos. Lo cual nos vino bastante bien, ¿verdad? Nos ayudó bastante en el tema de esclarecer la verosimilitud, los epítetos y sobre todo el símbolo. Ya para ir cerrando este tema, nos vamos a referir al tema de las carretas y muelles, la cual es la segunda de nuestras leyendas, y vamos a desarrollar estos 3 tópicos. El caso del topos es bastante interesante. También voy a leer algunas partes de la recopilación que hace Elías Celedón en 2 de las varias leyendas que existen, las cuales pues resultan bastante propicias para un análisis retórico, para un análisis de la forma. Y en principio, ¿verdad? Hemos hablado en tesis anteriores cómo el topos es un hecho significativo, pero no solamente el topos como lugar, sino también como espacio y tiempo. También lo podríamos señalar. En este caso, el espacio es siempre un lugar extraño, nos señala un autor como Michael Yeltsin en El Jardín de los Monstruos, al decirnos que, por ejemplo, los seres monstruosos habitan siempre en las oquedades de los mundos, en las cuevas, en los lugares alejados, en los lugares despoblados, donde no hay civilización, en lugares recónditos, ¿verdad? Donde más bien las condiciones son difíciles. Parece que fueron aislados en cierta forma. Por eso hablábamos en principio de la extrañeza cuando hubo el puente entre las 2 vías. En este sentido, es importante señalar, y aquí es donde la leyenda opera bastante bien, ¿verdad? Porque en el caso de la leyenda, el topos o el lugar donde se desarrollan la mayoría de acciones monstruosas va a ser en un ambiente cotidiano, va a ser en un ambiente conocido, una ciudad, un pueblo, una ermita, un campo. ¿Qué va a ser lo interesante en este sentido? Que bueno, la leyenda va a nacer, según Todorov, a partir de la irrupción de este orden natural. Va a existir toda una cotidianidad, desarrollada inclusive en el lenguaje que muestran los personajes, o las facetas, o el contexto, o las vestimentas y demás, pero va a haber algo que irrumpe espacio-temporal, va a haber un momento de tiempo no ordinario, sino más bien de tiempo extraordinario, donde se va a manifestar algo fantástico. Y esto es lo fantástico. Esto es lo fantástico de la leyenda. Esto es lo bonito. Vamos a tener un contexto completamente cotidiano, conocido para nosotros, pero que en algún momento hay una erupción. Hay una hierofanía, diríamos, inclusive. En ese sentido, lugar y el tiempo son importantes para el desarrollo de la ambientación donde habitan los monstruos. In illo tempore, ciertamente, ¿verdad? No es contraria a la tesis de Yeltsin, ¿verdad? Donde habitan en oquedades, en lugares aislados, sino que se abre un umbral dentro de la cotidianidad donde van a interceder, donde se va a romper el locus amoenus, ¿verdad? Donde la tranquilidad se rompe. Bien, adicionalmente a esto, ya lo señaló el profesor Sebastián, tenemos la emoción, ¿verdad?, provocada por quien narra una leyenda, en este caso el patos. El patos que vamos a interpretar en el caso del relato fantástico como el terror que da forma a esto fantástico, esto producto de las emociones y de los sentimientos que experimenta un espectador. En ese sentido, el expositor puede mover al temor o al terror, ciertamente, por medio de los ejemplos del relato, las leyendas que apuntan a lo monstruoso o lo diabólico, como vemos en estos casos.
como parte fundamental de la narración y la necesidad de respetar los límites del orden social y religioso. En este sentido, puedo adelantarles que una de las recomendaciones que se hace para las personas que observan a la carreta sin bueyes es rezar el trisagio. Y así lo señala la leyenda recopilada por Elías Celedón. El trisagio que estaba, según el álbum de Figueroa, diseñado para rezarse en momentos de cataclismos, terremotos, conflagraciones. Pues bien, si aparece la carreta sin bueyes, lo que hay que hacer es persignarse y rezar el trisagio, ¿verdad? Más adelante, y ya como final del tema propiamente, vamos a señalar el Phobos. Y esto es muy interesante, ¿verdad? El Phobos que producen las leyendas. En este sentido, nos vamos a apoyar en lo que Aristóteles va a hablar sobre esta emoción, el cual nos va a decir, o va a definir al Phobos como emoción. Para precisar la intención de sugerir un esquema general y comprensivo del miedo. Aristóteles, en la Ética Nicomaquea, dice que el Phobos es la suposición del mal. Y en este sentido es importante recordar que la carreta sin bueyes casi nadie la vio, sino que se escuchaba. Y ahorita vamos a leer parte de esa leyenda. En la retórica, además, dice que podemos encontrar una definición de Phobos más elaborada. En efecto, ahí Aristóteles define el Phobos de esta forma. Sea pues el miedo Phobos una aflicción o barullo de la imaginación, es decir, una fantasía. Claro, estamos escuchando la carreta sin bueyes, no la hemos visto, simplemente la imaginamos. Cuando está a punto de sobrevenir un mal destructivo o aflictivo. Adicionalmente, define el miedo como una emoción más o menos pasajera que aparece cuando se presiente o se supone un mal real o aparente. El tema de la verosimilitud aquí también opera, ciertamente. Bien, pero ya por último, y esto es importante señalarlo porque me pareció atinadísimo incluirlo en esta parte, es la definición que nos va a dar un autor ya posterior sobre el temor. Y nuestro autor es Howard Phillips Lovecraft, en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura. Nos va a decir que la emoción más antigua y más fuerte es el miedo. Y el miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido, ciertamente. Bien, voy a concluir entonces señalándoles algunas de las cuestiones relevantes sobre la carreta sin bueyes y propiamente sobre el tema de la leyenda. Tenemos dos, en este caso una que en algún momento habíamos adelantado, sobre un labrador, ¿verdad? Sobre un agricultor, un comendero de la época, ya nos podemos ubicar más o menos, donde se le han sido asignados ciertos terrenos y de nombre Pedro, interesante también, el nombre del primer apóstol también, ¿verdad? Pero va a incluir dentro de su adjetivación el nombre de Pedro el malo. Ya a priori estamos señalando que es una persona de no muy buenas costumbres. ¿Por qué? Principalmente, y aquí vemos que estamos dentro de un contexto de un espacio y tiempo sagrado. Resulta que el 15 de mayo, el día que se celebra, o se hacen las celebraciones y la bendición de San Isidro Labrador, Pedro el Malo toma su carreta y en lugar de asistir a la bendición que va a hacer un sacerdote en su pueblo, lo que intenta es entrar al templo, a la ermita que se está construyendo y profanar este espacio sagrado, ¿verdad? Chusea, dice la leyenda, a sus bueyes, los cuales se resistieron. Sin embargo, la carreta sí pudo entrar, ¿verdad? A la ermita, y por lo tanto lo que está haciendo es profanando un lugar sagrado. En lugar de ir a la bendición de su carreta, lo que hace es un sacrilegio. Interactúa con el padre y el padre le va a decir: Pedro, ven para bendecir tu carreta con los demás boyeros. Y él le responde que no, porque esta carreta ya está bendecida por el diablo. En ese momento, y leo aquí textualmente,
Entonces fue cuando el sacerdote le echó su maldición y sobre su carreta, pero salvando a sus bueyes que se resistieron. Claro, no podíamos meter en esta leyenda a seres tan nobles y trabajadores como los bueyes, que inclusive están en nuestros pasitos de fin de año, ¿verdad? De Navidad, a que les cayera una maldición. En este caso se salvan, ya que los bueyes no ingresan a la ermita. Y le dice, volvemos al valor de conjuración que tiene la palabra. Andarás con tu carreta por toda la eternidad. Díjole, y al instante, en medio del terror general, los bueyes se desunieron de su carreta y ésta salió sola, calle abajo, seguida por Pedro el Malo. Desde aquel día, la carreta de Pedro el Malo la bendecía el diablo y la maldecía a Dios. Anda sola, sin bueyes, que la conduzca, causando espanto por doquiera que pasa. Y aquí viene lo apotropaico, ¿verdad? Aquí viene lo del rezo del trisagio. Nos dice el compilador de la leyenda. Si a medianoche oís su bien conocido traca, taca, taraca, el sonido de los aros de la carreta, rezar el trisagio. Recordemos que el trisagio, según Figueroa, estaba destinado para terremotos y conflagraciones. Mujeres piadosas. Y vosotras, niñas, cubríos bien la cabeza con vuestra cobija y haced la señal de la cruz, que es el diablo que pasa y alguna desgracia se avecina. Aquí también anunciamos como el monstruo, ¿verdad? Y vosotros, hombres, que a medianoche andáis en alguna sanganada, mientras solas quedan vuestras esposas en casa, cuando oigáis el traca, taraca, tarata, aquí viene el tema de la repetición como un mecanismo mnemotécnico en cuanto a la exposición de un discurso. Cuando escuches el traca, taraca, tarata de la carreta sin bueyes, recordad que la carreta de Pedro el Malo, que el mismísimo Satanás conduce. Huid despavoridos, que el diablo anda ya muy cerca de vosotros. Interesantísimo. Y ya con esto voy a finalizar la última de nuestras versiones, acentuadas por el topos, pactos y logos en relación a la carreta sin bueyes. Dice así una de las otras versiones sobre la carreta sin bueyes. Este terrible fantasma sale apenas anochece, y esto es importantísimo. La noche siempre ha sido propedéutica para los monstruos. Recordemos que estamos en una época previa a la iluminación artificial de noche, ¿verdad? La noche siempre ha producido monstruos, siempre ha producido cataclismos, muertes, robos, todas las cosas, digámoslo, que transgreden los límites de la sociedad, se realizan de noche porque quedan ocultas, no se observan, ¿verdad? Este terrible fantasma sale apenas anochece a recorrer las calles que le marca su itinerario. Esto es interesante. Puede ser San José, Cartago, Heredia, Alajuela. Haya luna o no, haya mucha o poca gente por las calles y con una velocidad tan admirable, sus ruedas traqueteando de un modo infernal, se abre paso sin reparar por dónde va ni a quién atropella, si no se le deja la vía expedita. No se ven sus bueyes que la arrastren, ni tampoco boyero que la dirija, pero adentro va el mismísimo Pisuicas, el diablo, manejándola con tal destreza que ya se la tomaran muchos choferes ilustrados. Dicha carreta recorre ricamente las calles por donde viven amancebados. Estos son hombres que están casados pero tienen amoríos por fuera del matrimonio. Escandalosamente libertinos o ya bien matrimonios que diariamente están como perros y gatos. Así demuestra, platica Dios su desagrado a estos mortales de mal vivir, para que se corrijan y busquen el buen sendero. Para eso ha sido enviada la carreta sin bueyes a este valle de lágrimas. En cierta ocasión dio en aparecer este hermoso fantasma en las calles de, y vienen 3 puntos suspensivos, es decir, puede aparecer en cualquier parte, produciendo tanto espanto entre los habitantes de aquel lugar que apenas anochecía, nadie se aventuraba a salir de su casa por temor de encontrarse con ella. Bien, ahí hay una cuestión admonitoria, ¿verdad? Hay una cuestión de advertencia, lo mismo que ocurre con los monstruos. Alejémonos de esa situación, ¿verdad? No es conveniente aproximarnos y si no, bueno, rezar el trisagio, ¿verdad? Persignarse,
saber que si se anda en algunas cosas tal vez no bien vistas, se es susceptible ya sea del cadejos o inclusive de la misma carreta sin bueyes. Es importante señalar que el análisis sí está encauzado más que todo a el tema discursivo, más que todo a la exposición, en virtud de que la leyenda tenía un carácter de oralidad, lo que hizo posible su enriquecimiento dados los diferentes contextos. Este es el artículo que se ha tomado sobre Fobos, el miedo en Aristóteles, muy valioso para hablarnos sobre el temor y sobre las fantasías en torno a la carreta sin bueyes, dado que no podía verse, sino solamente escucharse. Bien, en conclusión, se logra identificar, ¿verdad?, una perspectiva epidíptica dentro de las leyendas costarricenses, dado la tradición tanto indígena como colonial, donde toma aspectos diversos, ¿verdad? Donde se incluyen diferentes elementos que van a aportar a la discursividad y pues a la sobrevivencia, ¿verdad? Es gracias al influjo del romanticismo del siglo XIX que, bueno, las leyendas toman relevancia con respecto a las fronteras de cada país, pero como vemos aquí, hay esfuerzos importantes en la actualidad, sobre todo en el tema de la criptozoología, ¿verdad?, que a mi punto de ver y al punto de los conferencistas pondrían en el mapa, ¿verdad?, de nuestras leyendas a Costa Rica, porque cada uno de estos países va a presentar variables distintas, ¿cierto? Entonces no se identificaría, sería un movimiento bastante importante de lograr incluir o de por lo menos evidenciar que se hace un trabajo de carácter académico, si se quiere, y de carácter epidíptico con respecto a las leyendas costarricenses. Esto ha sido un esfuerzo, ¿verdad?, de parte de nuestro departamento de Filología Clásica al contexto de nuestro bicentenario Costa Rica. Con esta imagen les agradecemos. Muchísimas gracias, Sebastián y Darcy. Los felicito por esta exposición tan interesante. Le agradezco muchísimo también a quienes han estado siguiendo la transmisión y dando ahí muestras de su presencia y su agrado también con respecto a lo que se escucha. Aprovecho para recordarles a quienes no lo han hecho aún que pueden, si tienen algún comentario o pregunta, escribirlo por medio del chat. Y voy a aprovechar para leerles una que ya han formulado por aquí junto con un comentario relacionado. Los leo los dos porque son sobre el mismo tema para ver qué opinión les merece a ustedes. Dice la pregunta: ¿hay leyendas costarricenses que tengan orígenes africanos? Esa es la pregunta. Y alguien dentro del chat también aprovecha para comentar algo al respecto y dice: no sé si es leyenda, pero en el Caribe sí, es parte de la tradición las historias de la araña Anansi. No sé si recuerdan, ¿verdad?, esta literatura que ha sido compilada, entre otros, por Quince Duncan, el escritor. Y, ¿verdad?, sé que tal vez no necesariamente es el área de especialidad o con lo que trabajan, pero son parte de las cosas que se preguntan y se comentan por el chat. A ver si ustedes tuvieran algo que decir al respecto. Bueno, de mi parte, inicialmente me parece que es llamativo este elemento regional. Concretamente hablamos de leyendas costarricenses, pero a su vez puede darse un influjo por la zona del Caribe y definitivamente el vínculo con el continente africano nos podría explicar alguna de esas relaciones. Ya en el mundo clásico tenemos también un contacto importante de algunos relatos o tópicos en la literatura universal desde la antigüedad con lo que era el mundo o la parte más oriental. Me estoy refiriendo a literatura sánscrita, literatura de Mesopotamia también, que ofrecen alguna relación con la literatura griega y a posteriori la literatura romana y toda una tradición. Si esto se presentó
en la antigüedad, creo que hay una probabilidad muy alta que también pueda haber un contacto a posteriori con lo que sería el continente africano y algunas de las migraciones que se realizaron siglos después al continente americano. Me parece que desde ese punto de vista sí podría notarse alguna relación. No sé si Darcy quiere agregar algo puntual sobre estos ejemplos que nos citan. Claro, Sebastián, efectivamente lo que usted señala es cierto, ¿verdad? Y bueno, sí podríamos identificar propiamente, diríamos una vena, ¿verdad? Procedente del continente africano y que empata muy bien con su ingreso a través del Caribe, ¿verdad? Sabemos el influjo de la cultura afrocaribeña que ha venido acá y que se ha instaurado, desde luego, es parte de nuestra, y consigo han mantenido viva, por ejemplo, la tradición del mico malo, ¿verdad? Este, este, este ser monstruoso que aparece por las noches subido en una palmera gritando, ¿verdad? Advirtiendo lo mismo que podríamos decir que advierte la carreta sin bueyes, ¿verdad? Ya es tarde, vayan a dormir, de noche, suceden cosas malas, es una advertencia, ¿verdad? Mico malo es una de estas, y es que de la misma forma no podríamos separar, no podríamos hacer una decisión entre una leyenda de una parte y una leyenda de otra. Vimos que hay un sustrato indígena valiosísimo, ¿verdad? En ese sentido, si se menciona Limón, pues estaríamos incluyendo la parte de la cultura indígena también que se manifiesta, ¿verdad? En Talamanca, una parte de Limón. Por ahí también puede haber ciertas leyendas que, aunque sí entran en nuestro contexto un poco, digámoslo así, cristianizado, ¿verdad? Va a aparecer el diablo, va a aparecer visuicas, mantienen esencialmente algunos elementos como lo son las transformaciones de los chamanes en algunas celebraciones religiosas. En ese sentido, el Micomalo me parece que también muestra el tema de la transformación. Podemos hablar de aquellas leyendas que se contaban también en este sustrato indígena, ¿verdad? De las personas que mueren a través de una buena muerte o de una mala muerte. Es reconocido que una mala muerte es morir en la selva, comido por un jaguar, por ejemplo. Un tipo de ser, más bien un animal que para nosotros es atemorizante, ¿verdad? Nos causa temor, fobos, hay que huir del jaguar, y que con la implicación de que tener una mala muerte implica el hecho de que nuestra alma no va a descansar. Es una suerte, ¿verdad? Pero al parecer Cibú hace que las personas se extravíen en la selva y que sean devoradas por un jaguar. Esto es un sustrato que también lo encontramos dentro de parte de las tradiciones de magia. En este caso nos quedamos con las tradiciones de magia. Recordemos que teníamos las tradiciones de la tierra, de los animales, de las cosas y de la religión. Gracias a los dos por los comentarios y la respuesta. Entre otras intervenciones aquí en el chat, tenemos de parte del señor decano, don Francisco Guevara, muy interesante charla, muchas gracias. Le agradecemos por su presencia en la actividad. Tenemos también otras felicitaciones, muchas gracias por la charla, muy interesante charla, muchas gracias. Una más puntual dice, es muy interesante cómo a pesar de que son leyendas propias de cada país, siempre se mantienen ejes en común como el miedo, la noche y características del romanticismo. Otra más dice, bueno, más que preguntar, yo agradezco la dedicación de estos profesores por brindarnos un bicentenario de esta manera tan bonita y como siempre llena de información constructiva para nosotros los estudiantes. No sé si tienen tal vez algún comentario adicional con respecto a ese tema del romanticismo, ¿verdad? Que es como el más puntual de estos últimos que acabo de leer. Sí, claro. Sebastián, tal vez usted recuerde el tema de cómo en el romanticismo es donde se empiezan a fraguar las historias de las religiones, ¿verdad? Entonces se empieza a aparecer en el mapa no solamente los mitos descritos, sino que adicionalmente estos mitos van a ser el sustrato
posterior de leyendas. Ok, ya tenemos el mito registrado, sacado del mismo contexto, sacado de contextos diversos, y esto es muy importante lo que se señala en uno de los comentarios. Existen similitudes en Latinoamérica porque existe un sustrato común indígena, y lo hemos señalado con lo que señalaba la profesora Ivonne Robles y lo que señalaba Chávez también. En ese sentido, al haber ya una descripción más teórica, más sistematizada de las religiones y de los mitos, es que podemos pues extender todavía más el tema discursivo. Sebastián. En efecto, y definitivamente el aporte retórico es lo que nos permite ajustar, acomodar, por decirlo de otra manera, el texto, el relato, esa tradición, ese topos entendido como un tema universal, recurrente, que a veces, ocasionalmente, lo podemos asociar o vincular con un autor, como es el caso de un Horacio y el famoso Carpe Diem, pero no siempre podemos vincularlo con un autor específico, sino es una tradición más popular. Y definitivamente con el paso de nuevos movimientos, nuevos enfoques, acercamientos literarios, nos da la posibilidad de crear variables, pero esas variables siempre deben guardar un núcleo que nos permite rastrear como tal cuál fue el origen del relato o inclusive un efecto pragmático de qué es lo que quería despertar en su momento y cómo quiere despertarlo nuevamente, porque cada vez que estamos relatando alguno de estos episodios de nuestra tradición, los traemos nuevamente a colación y volvemos a vivir, por decirlo así, este tipo de experiencias y los sentimientos. Y por ahí viene el efecto de la literatura, de ser atractivo, un delectare, enseñarnos también docere y movere, que es las pasiones que de alguna manera evocan esas emociones distintas que como seres humanos podemos identificarnos con ellas y experimentarlas de lleno. Muchas gracias. Un comentario nada más llegó. Gracias, profes. Pienso que en general ha quedado satisfecho el público que asistió a la actividad. Yo les reitero mi agradecimiento. Enfatizo mucho un aspecto de esta última intervención que han hecho ustedes dos, y es la capacidad que existe a nivel de esta área del conocimiento y de enseñanza en nuestra facultad, como son los estudios sobre el mundo antiguo, de valernos de temas y motivos casi diríamos que universales para proyectarlo hacia su vigencia y cotidianidad que tenemos ahorita. Elementos teóricos y metodológicos como lo es la retórica, elementos más prácticos y más discursivos como lo son los mitos. Pienso yo que sirven muy bien para enlazar lo antiguo con lo moderno y para contribuir en esa visión panorámica del conocimiento, que es lo que estamos intentando ofrecer en honor de esta celebración por el bicentenario de la independencia. Yo reitero mi agradecimiento a los conferencistas y a quienes han asistido a la actividad, y con esto estaríamos dando ya por cerrada la transmisión y la presentación. Muy buenos días a todos.